Muy buenos días para todos jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las medidas de tendencia. Entonces vamos a hablar sobre la media, mediana y la moda. Ya lo habíamos tocado el tema anteriormente en algunas oportunidades, pero lo vamos a volver a realizar, ver a profundidad. Solamente habíamos visto algunos aspectos muy eh, sencillos, pero lo vamos a ver a profundidad. ¿Listo? Entonces, como tal, las medidas de tendencia pues son o las conforma la media, mediana y la moda dentro de la estadística. Entonces vamos a eh, ir empezando con algunas características como tal. ¿Listo? Entonces la mayor parte como tal de las series que se muestran en una tendencia o en un tipo de problema como tal, entonces suele agruparse alrededor de un cierto punto, dada a cualquier serie de datos en particular. Por lo general es posible seleccionar alguno de los valores en promedio para describir toda la serie de datos que nos están dando al plantearnos un problema como tal. Entonces ese valor descriptivo, ¿sí? Típico, pues es una medición de tendencia central o de ubicación como tal. ¿Listos? Entonces, dentro de estos promedios, eh, generalmente vamos a utilizar o vamos a encontrar una serie de términos y de conceptos. La media, la mediana, la moda, el rango medio y el eje medio. ¿Listo? Entonces dentro de la media aritmética o estadística como tal es el promedio o la medición de tendencia central de más uso o más común, ¿sí? En un determinado problema o en un determinado dato que se repita, ¿sí? Se calcula sumando todas las observaciones o todas las series de datos que aparece y luego se puede dividir en total entre el número de elementos involucrados como tal. Entonces, dentro de esa expresión como tal, al momento para simplificar la connotación como tal, se usa convencionalmente el término de media, ¿sí? Que como tal representa una serie de aspectos y características. Entonces, la mediana es el valor medio como tal en una secuencia ordenada de datos. Acá ya vamos a encontrar la observación clara que nos dan y el dato claro que nos dan que como tal debe estar ordenado, ¿sí? Para calcular la mediana. Si no hay empates o no hay o la mitad como tal de ciertas observaciones o ciertos datos serán menor o a la otra mitad serán mayores, ¿sí? Entonces la mediana como tal no se ve afectada por ninguna de las observaciones externas o la serie de datos que se realice. Por tanto, siempre que está presente en una observación externa es apropiado que usar la mediana una vez de la medida para descubrir una cantidad de series o una cantidad de datos como tal. Entonces, para calcular como tal la mediana de una serie de datos recolectados en su forma sin procesar, primero pues debemos de poner los datos en una clasificación ordenada. Después usamos eh, una fórmula del punto de posicionamiento como tal, sumamos y luego lo dividimos. Entonces, para encontrar lugar en una clasificación como tal ordenada va a corresponder a un valor de la mediana y se siguen dos aspectos importantes. El primero es que si el tamaño de la muestra es un número impar, entonces la mediana como tal va a estar representada mediante el valor numérico o correspondiente al punto del posicionamiento. La observación ordenada como tal, entonces, y la segunda, que es que en el tamaño de la muestra como tal, si es un número par como tal, entonces tenemos un punto de posicionamiento que cae entre las dos observaciones medias de la clasificación ordenada. La mediana es el promedio de los valores numéricos correspondientes a estas dos observaciones como tal y de esa forma. Encontramos adicionalmente la moda, ¿sí?
que también eso es un valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia y se obtiene fácilmente de una clasificación ordenada. A diferencia de la media aritmética, la media como tal no se va a ver afectada por la ocurrencia de algunos valores extremos como tal. Por ejemplo, si tenemos una serie o una cantidad de valores o las calificaciones, por ejemplo, de un alumno durante todo un año escolar, entonces digamos que la calificación va de 7, de 1 a 10, perdón. Entonces digamos que tenemos 7, las noticas del joven 7, 8, 9, 7, 9, 8, 8, 8, 7, 8. Entonces podemos afirmar entonces que de este modo es igual a 8 como tal. La moda, debido a que es el número que más se repite, es el dato que más se repite, ¿sí? Es el que aparece con más veces o con más frecuencia dentro de las calificaciones que tuvo el niño durante el año escolar, ¿sí? Entonces la moda como tal es el dato que más se repite o que más veces aparece dentro de unas características o dentro de unos datos específicos, ¿sí? Como por ejemplo si clasificáramos los colores preferidos de cada uno de nosotros, entonces observaríamos y realizaríamos una tabla con el color, cuántos niños les gusta el color rojo, cuántos niños les gusta el color verde, cuántos niños les gusta el color azul, ¿sí? Y de esa forma vamos a determinar la moda en la cantidad de colores como tal. ¿Listo? Adicionalmente a esto encontramos una serie de rango medio, ¿sí? Que es el promedio de las observaciones menores y mayores de una serie de datos. Y este rango como tal pues es a menudo o es usado con la medición de un resumen tanto por analistas financieros como algunos reportes con relación al clima. Entonces puede ser algunos registros de temperatura por algunas horas, y el eje medio, que también es un dato importante o una característica importante. Entonces como tal, entonces se explican algunas características precisas del dato como tal o de la información requerida. Entonces vamos a resumir nuevamente como tal algunas características, ¿sí? Las medidas como tal de tendencia son la media, mediana y la moda, que sirven como puntos de referencia para interpretar una serie de datos obtenidos en alguna prueba, en una recolección de datos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tenemos que un determinado alumno obtiene 35 puntos en una prueba de matemáticas y este puntaje como tal por sí mismo tiene un poco significado, a menos de que podamos conocer el valor total de los puntos de una persona promedio al practicar esa misma prueba, ¿sí? Saber cuál es la calificación menor y cuál es la calificación mayor que se obtiene en cuanto a unas calificaciones variadas. Entonces podríamos decir que con la calificación que tenga un significado, al contar con un elemento de referencia generalmente relacionados de acuerdo a ciertos criterios. Entonces, si volvemos al ejemplo, digamos que esa calificación promedio en la prueba que hizo el alumno fue de 20 puntos como tal, y con ese dato podemos decir que esa calificación del alumno como tal se ubica notablemente sobre el promedio. Pero si la calificación promedio fue de 65 puntos, entonces la conclusión sería muy diferente, debido a que se ubicaría muy por debajo del promedio de la clase, ¿sí? Entonces, en resumen, el propósito de las medidas de tendencia es que mostrar el lugar como tal donde se ubica la persona promedio o típica del grupo, ¿sí? Sirven como un método para comprar o interpretar como tal un puntaje en cuanto a relación, para comparar con el puntaje central o típico. También sirve como un método para comparar un puntaje obtenido por una misma persona en diferentes ocasiones como tal. ¿Listo? Y las medidas como tal de tendencia central, pues entonces
La media, ¿sí? Que comúnmente se conoce como media o promedio, pues se representa con la letra M o por una X, ¿sí? Y la mediana, la cual es el puntaje que se ubica en el centro de una distribución y se representa con MD. La moda, que es un puntaje que se va a representar con mayor frecuencia en una distribución, MO, ¿sí? Y de estas medidas de tendencia como tal, es reconocida como la mejor y la más útil como tal en cuanto a la media, pero sin embargo cuando en una distribución se presentan casos cuyos puntajes son muy bajos o son muy altos respecto al resto del grupo, es recomendable utilizar la mediana o la moda. ¿Por qué? Porque dadas estas características de la media, entonces lo que hace es que va a afectar como tal los valores externos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los puntajes muy bajos o los puntajes muy altos. ¿Listo? Entonces los puntajes como tal contribuyen de una manera proporcional al hacer el cómputo de la media como tal, y la media pues como tal es la tendencia central más conocida y utilizada. Las medidas de los más o de las distribuciones que fácilmente se promedian, que las medianas y las modas de las distribuciones como tal se van a promediar, ¿sí? Y la media pues se utiliza en una serie de procesos y técnicas estadísticas o recolección de datos un poco más complejas para la medición de determinados casos. ¿Listos? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo la moda, ¿sí? Entonces es la medida que indica cuál dato tiene mayor frecuencia en un conjunto de datos obtenidos o recolectados, o sea, el que más se repite, ¿sí? Entonces para determinar en un conjunto de datos que corresponde a las edades de niñas de un jardín infantil, ¿sí? Entonces eso quiere decir que como tal tenemos 5, 7, 3, 3, 5, 8, 3, 5, 9, 5, 3, 4, 3, ¿sí? Esas eran las edades, ¿sí? Entonces para determinar qué edad es la que más se repite, entonces vamos a determinar que es la edad número 3, por lo tanto la moda es 3. Entonces escribimos MO, que significa o lo representa como moda, igual a 3, que estamos representando las edades. En el ejemplo número 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 20, 12, 14, 23, 78, 56 y 96, ¿sí? En este conjunto de datos no existe ningún valor que se repita, entonces por lo tanto este conjunto de valores no tiene moda, ¿sí? Pueden haber casos de esta forma, que hay una serie de datos como tal, pero no tienen moda porque los datos pues son diferentes, entonces sencillamente manifestamos que no tienen moda. Y vamos a ver la mediana, ¿sí? Entonces para conocer la mediana pues es necesario tener ordenados los valores, los datos, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor como tal, y como tal se va a dividir el total de los casos, ¿sí? Entre el valor de la distribución. Entonces es el valor central al conjunto de los valores ordenados de forma creciente o decreciente. Eso quiere decir que la media corresponde al valor que deja de igual número como tal después de un conjunto de datos agrupados o ordenados. Entonces, según el número de los valores que se tengan, puede ser representados en dos casos, ¿sí? Si el número de valores es impar, la media corresponde como tal al valor central de dicho conjunto de datos, pero si los valores como tal es par como tal, la media va a corresponder al promedio de los valores centrales. Los valores centrales se suman y se dividen por 2, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo. En el primer ejemplo como tal, vamos a obtener los siguientes datos: 5, 4, 8, 9, 10, 1 y 2. Al ordenar de forma creciente, ¿sí? Es decir,
de menor a mayor se obtiene 1, 2, 4, 5, 8, 9 y 10. El número 5 corresponde a la media, ¿sí? A la mediana como tal. ¿Por qué? Porque es el valor central de este conjunto de datos impares. Y en el ejemplo número 2, el siguiente conjunto de datos pues va a ser ordenado de forma de mayor a menor. ¿Y va a corresponder a qué? A un conjunto de valores como tal, pares, ¿sí? Por lo tanto, la mediana como tal será el promedio de los valores centrales. Entonces, si por ejemplo tenemos 21, 18, 19, 15, 13, 11, 10, 9, 5 y 3, entonces la media 13 más 11 es igual a 24 sobre 2, dividido entre 2, 24 sobre 12 pues va a ser dividido en 2 y nos va a dar 12. ¿Sí? Y representando como tal eh, la moda, que es el aspecto, el ejemplo que nos falta, vamos a revisar la moda. En su cálculo como tal no se incluyen todos los valores de una variable. Su valor como tal de moda puede ser afectado gradualmente por el método de asignación de los intervalos como tal de la información. No se puede calcular en distribuciones de frecuencia que tengan clases abiertas como tal y no afecta los valores externos, por decirlo así. Entonces, como tal, la moda es el valor más frecuente, ¿sí? Que se utiliza o que dentro de una serie de observaciones el que más se repite como tal. ¿Listos? Muchísimas gracias. Vamos a revisar otros enlaces que nos van a despejar más dudas e inquietudes sobre el tema. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias y un feliz día para todos.